El mundo natural es como un escenario de drama cautivador. Aquí, la belleza a menudo camina de la mano con la crueldad, y una fuerza material extraordinaria a veces esconde la fragilidad más profunda. Y es aquí donde la tela de araña reclama su lugar. Con su impresionante simetría geométrica, la telaraña es a menudo considerada uno de los logros arquitectónicos más inteligentes del planeta. Sin embargo, detrás de su magnificencia visual y la legendaria resistencia de sus hilos, se esconde una ironía inmortalizada en un antiguo texto sagrado como una advertencia universal. Una declaración que estremece la razón, que en verdad la casa más frágil es la casa de la araña. Esta afirmación no es solo una metáfora espiritual, sino una observación profunda que desafía el entendimiento humano sobre lo que realmente define un hogar. Para el ojo inexperto, la telaraña puede parecer una obra maestra de la ingeniería, una trampa diseñada con precisión matemática para atrapar presas. Pero si se observa a través del lente de la ciencia moderna, la lingüística y la sociología de la naturaleza, se revela una verdad sorprendente: que la fragilidad de la casa de la araña no reside en sus materiales de construcción, pues la seda de araña es uno de los materiales más resistentes jamás conocidos por el hombre, sino en el fracaso total de esa estructura para cumplir la función más importante de un hogar. Para entender por qué la casa de la araña es llamada la más frágil, primero debemos reconocer la potencia de la red que la construye. La seda de araña no es un hilo común, es una maravilla de la ingeniería bioquímica, a menudo comparada con los materiales sintéticos más avanzados. Durante décadas, la narrativa popular afirmaba que la telaraña era más fuerte que el acero. Aunque esta afirmación requiere una aclaración técnica, la ciencia confirma que, en términos de tenacidad y resistencia a la tracción por unidad de masa, la seda de araña es casi inigualable en la naturaleza orgánica. La seda de araña, especialmente el tipo dragline utilizado como el armazón principal de la red, tiene una resistencia a la tracción que alcanza los 1652 megapascales. En comparación, el acero dulce tiene una resistencia de unos 300 megapascales. Sin embargo, la verdadera fortaleza de la seda de araña reside en su capacidad de absorber energía sin romperse, lo que se conoce como tenacidad. La seda puede estirarse entre un 30 y un 35% de su longitud original antes de ceder, una propiedad que la hace de 2 a 3 veces más resistente que fibras sintéticas de alto rendimiento como el Kevlar, usado en chalecos antibalas. Queda claro entonces que materialmente la casa de la araña está construida sobre cimientos extraordinariamente fuertes. Pero aquí reside la maravilla lingüística del versículo. No se usa la palabra que significa hilo para describir la fragilidad. Si se hubiera dicho el hilo más débil es el hilo de la araña, la ciencia moderna podría refutarlo fácilmente. En cambio, se utiliza la palabra que significa casa. Esta es una diferencia fundamental y crucial. El hilo es fuerte, pero la casa en sí misma es un desastre funcional. Una casa, en la definición humana o animal, se define por su función: proporcionar protección, refugio y seguridad. Y la telaraña falla estrepitosamente en estos tres aspectos. La red, abierta y delgada, no ofrece protección del sol abrasador. Tampoco es un lugar para refugiarse de la lluvia, que puede destruir su estructura pegajosa. Y lo que es peor, no puede proteger a su ocupante de los depredadores. Para un pájaro, una avispa o un lagarto, la telaraña actúa como un anuncio llamativo que señala la ubicación de una presa indefensa en el centro. Así que aunque sus materiales superen al acero, su integridad como refugio sigue siendo la más frágil del mundo.
Otra maravilla del versículo reside en el verbo elegido. En árabe, los verbos cambian de forma según el género de quien realiza la acción. La palabra utilizada es la forma femenina que significa la que construye la casa. Durante siglos, los lectores pudieron haber considerado esto algo normal, pero la ciencia moderna ha revelado la precisión de esta elección. En el mundo de la aracnología, se descubre que en casi todas las especies de arañas tejedoras, la tarea de construir la casa recae casi por completo en la hembra. Los machos, al alcanzar la madurez sexual, suelen abandonar la red para vagar en busca de pareja y ya no construyen telas para cazar. La hembra es la verdadera ingeniera, con glándulas de seda más desarrolladas, capaz de diseñar una arquitectura de red increíblemente compleja en un tiempo muy corto, a menudo de solo 20 o 30 minutos al amanecer. El proceso de construcción es una asombrosa integración sensorial y motora. La araña actúa como una máquina de tejer que procesa información sobre la tensión muscular, el estado de sus glándulas hilanderas e incluso su propio apetito. En su abdomen, glándulas especiales producen proteínas de seda en forma líquida llamadas espidroínas. Este fluido es rico en aminoácidos que actúan como adhesivos moleculares. Cuando el fluido es extraído a través de pequeños órganos llamados hileras, la fuerza de tracción hace que las cadenas de proteínas se alineen y formen fuertes enlaces de hidrógeno, transformando instantáneamente la seda de líquido a fibra sólida. La araña usa sus patas delanteras para medir la distancia entre los hilos, asegurando que los ángulos centrales y las espirales se mantengan ordenados. Finalmente, recubren la espiral de captura con diminutas gotas de pegamento microscópico o finas fibras muy pegajosas para atrapar a los insectos que chocan contra la red. Curiosamente, las investigaciones muestran que las arañas son muy sensibles a los cambios en su propio peso. A medida que los huevos crecen en su interior, la hembra ajusta automáticamente el diseño de su red, utilizando hilos más gruesos y ampliando el tamaño de los agujeros para soportar su creciente peso. Sin embargo, toda esta sofisticación técnica no cambia el hecho de que la casa que construye sigue siendo una trampa mortal muy vulnerable, tanto para sus presas como para ella misma. Si comparamos la telaraña con la casa de otras criaturas, la diferencia es abismal. Un pájaro construye un nido con ramitas y barro que proporciona calor y protección física. Un castor construye represas y casas de madera extremadamente sólidas contra los ataques de depredadores. Una hormiga construye un laberinto subterráneo térmicamente estable. Pero la araña, con toda su inteligencia, construye algo funcionalmente muy frágil. Una de las mayores debilidades de la telaraña es su exposición. La araña sentada en el centro de su red es un blanco fácil para los depredadores visuales. La red no tiene paredes, ni techo, ni puerta. Estudios experimentales muestran la drástica diferencia en las tasas de supervivencia entre arañas que tienen un refugio físico y las que solo dependen de su red. En un estudio en la naturaleza, se descubrió que la presencia de lagartijos depredadores podía reducir la población de arañas expuestas en sus telas hasta en un 66%. Por el contrario, las especies que construyen una casa adicional, como un refugio de hojas o un túnel de seda, no sufrieron una reducción significativa, ya que no eran visibles para el depredador. Esto demuestra que la telaraña, por más compleja que sea, no cumple la función de seguridad más básica. Es solo una herramienta de caza muy arriesgada, no un hogar para refugiarse. Además, la telaraña es muy inestable. Debe ser reconstruida constantemente. El polvo, el polen y los restos de presas pueden arruinar su efectividad en cuestión de horas. Si no es destruida por el clima, la araña a menudo se come su propia tela al final del día para reciclar las proteínas de la seda y construir una nueva a la mañana siguiente. Esto significa que debe reconstruir su casa a diario, ya que no puede soportar el polvo ni la más mínima brisa, y esta es la definición de una casa frágil. La araña es a menudo descrita como una cazadora muy eficiente, pero la realidad sobre el terreno es mucho más difícil.
La telaraña es un instrumento sensorial increíble capaz de transmitir la más mínima vibración de una presa atrapada a las patas de la araña a través de los hilos radiales. Sin embargo, el éxito de la captura depende de la capacidad de la red para retener a la presa el tiempo suficiente para que la araña la inmovilice. La retención de la presa es el mayor desafío. Muchos insectos que chocan contra la red no quedan atrapados permanentemente. Existe un equilibrio entre construir una red muy efectiva para retener presas y una menos efectiva que permita a la araña reaccionar más rápido. Aunque la red está diseñada para absorber la energía cinética de los insectos que vuelan rápido, la tasa de escape de las presas sigue siendo significativa. Los insectos más grandes o aquellos con una capa cerosa o escamas en el cuerpo a menudo pueden liberarse antes de que la araña se acerque. Incluso, en algunos casos, las estructuras adicionales en la red pueden reducir la tasa de captura de presas. La araña también debe aprender de sus falencias. Si detecta una presa pero falla en capturarla repetidamente, reformará la arquitectura de su red al día siguiente. Esto demuestra que la vida en la casa de la araña es una lucha constante contra el fallo técnico de su propio hogar. Pero en medio de la incertidumbre de su red para atrapar alimento, la araña ha desarrollado una capacidad de supervivencia que haría sentir envidia a otros animales. Es una maestra en la paciencia y la eficiencia energética. La vida en la casa más frágil la obliga a estar preparada para largos días sin que una sola presa se pose. La araña tiene una tasa metabólica muy baja, a menudo alrededor de un 50% más baja de lo esperado para un animal de sangre fría de su tamaño. Cuando la presa escasea, puede reducir aún más su metabolismo hasta un 30% de su nivel normal. Esta estrategia de ayuno le permite sobrevivir durante semanas, incluso meses, en condiciones de hambruna extrema. Durante estos periodos de inanición, el agua se vuelve mucho más importante que el alimento sólido. Pueden prolongar significativamente su vida si tienen acceso al agua o a la humedad ambiental. Sin agua, su resistencia cae drásticamente a solo 10 o 14 días. Esta resistencia fisiológica contrasta con la fragilidad de su casa. Es como si tuvieran un gran tanque de reserva, porque el hogar que habitan nunca promete estabilidad de recursos. Además, su forma de comer contribuye a esta capacidad de ayuno. Al digerir a sus presas externamente, inyectando enzimas y succionando los fluidos, la digestión de un solo insecto grande puede llevar hasta 3 semanas. Los nutrientes absorbidos se almacenan en su gran estómago medio, creando una reserva de energía que puede ser utilizada lentamente durante las próximas semanas. Sin embargo, cuando el ayuno se prolonga demasiado y el hambre alcanza un punto crítico, el instinto de supervivencia más primitivo toma el control. Y es aquí donde el lado más oscuro de la casa de la araña se revela con claridad. Si el hogar ideal es el lugar donde florecen el cariño y la protección para la familia, entonces la casa de la araña es todo lo contrario. Aquí reside la fragilidad más profunda, filosófica y biológica. La ciencia revela que la unidad familiar de la araña es una de las más frágiles del universo, debido a la ausencia de vínculos emocionales y lealtad. La mayor amenaza para una araña a menudo no viene de fuera, sino del individuo que vive en la misma red. El fenómeno del canibalismo sexual es un claro ejemplo de lo peligrosa que puede ser la casa de la araña para sus propios habitantes. En muchas especies, como la famosa viuda negra, la hembra a menudo mata y devora al macho después o incluso durante el apareamiento. Para el macho, la casa de la hembra no es un lugar seguro para construir un futuro, sino un campo minado mortal. Debe realizar una danza muy específica y emitir las señales de vibración correctas en la red para no ser confundido como una presa común. Si falla, será envuelto en seda y convertido en comida. Incluso si logra aparearse, a menudo termina en el estómago de su pareja. Aunque en algunas especies el macho a veces sobrevive, en muchas otras, este canibalismo es la cruel norma para asegurar que la hembra tenga suficientes nutrientes para producir huevos. El macho suele tener solo el 1% del tamaño de la hembra, lo que lo hace extremadamente vulnerable.
Mientras tanto, las crías de araña recién nacidas a menudo comienzan a devorarse entre sí si la comida en la red es escasa. No hay hermandad, solo el instinto de ser el último en sobrevivir. Una vez que se satisfacen las necesidades biológicas, no queda ningún vínculo. La araña es una criatura solitaria que ve a cualquier otro ser vivo, incluso de su misma especie, como una presa potencial o un competidor a eliminar. Esta falta de armonía convierte la casa de la araña en el lugar más inseguro para sus habitantes. Un hogar sin compasión es un hogar esencialmente frágil, sin importar lo fuertes que sean los materiales con los que esté construido. Y es a esto a lo que se refiere la idea de que el sistema colapsa desde dentro por carecer de una base de seguridad social. Pero la capa de fragilidad más desgarradora en la biología de la araña es el fenómeno de la matrifagia, o el acto de las crías que devoran a su propia madre. Esta es una forma extrema de sacrificio que se encuentra en algunas especies. Es una tragedia oscura de un hogar donde la madre cría a sus hijos con devoción solo para luego dejarse desgarrar y devorar viva por ellos al alcanzar cierta etapa de desarrollo. En especies como la araña de tela baja negra, el proceso comienza con una comunicación muy planeada. La madre emite señales a través de golpes en la red y movimientos de salto para llamar a sus crías. Cuando éstas se reúnen, trepan a su espalda. La madre, que al principio puede intentar rechazarlas, finalmente presiona su cuerpo contra el suelo, dando acceso completo a sus crías para que comiencen a succionar sus órganos internos. A simple vista podría considerarse un éxito, ya que asegura que la próxima generación tenga un mayor peso corporal y una mayor probabilidad de sobrevivencia. Pero filosóficamente es la imagen cumbre de la fragilidad de un hogar. La casa de la araña no solo falla en proteger a sus habitantes del exterior, sino que también los destruye desde dentro. No hay continuidad familiar en un sentido armonioso, porque esa casa es un lugar de tránsito que termina con la muerte de quien la construyó. La araña y su tela nos ofrecen una de las lecciones más profundas que la naturaleza ha tejido. En su aparente contradicción, un material casi indestructible al servicio de la morada más precaria, encontramos un espejo de nuestras propias construcciones, tanto físicas como sociales. Nos enseña que la verdadera fortaleza de un hogar no reside en los muros que lo levantan, ni en la tecnología que lo hace posible, sino en su capacidad para ser un refugio de seguridad, un espacio de armonía y un punto de partida para el crecimiento de quienes lo habitan. La casa de la araña es un prodigio de ingeniería, pero es un desastre como hogar. Nos recuerda que podemos construir estructuras asombrosas, crear materiales revolucionarios, pero si olvidamos que el propósito último es el bienestar, la protección y el amor de los que viven dentro, entonces nuestra obra, por más brillante que sea, será siempre frágil. La araña teje en soledad, y en esa soledad, su hogar se convierte en una trampa no solo para sus presas, sino para ella misma y para su propia especie. La falta de comunidad, de lazos que trasciendan el instinto, convierte su morada en un lugar de peligro constante. En Atlas Salvaje, nos detenemos a observar estos pequeños universos para extraer las grandes verdades. La tela de araña suspendida entre ramas es un poema de geometría y bioquímica, pero también es una advertencia sobre la fragilidad de lo que se construye sin cimientos de comunidad y cuidado. Nos invita a preguntarnos, ¿qué hace fuerte a nuestro propio hogar? ¿Es solo la solidez de sus paredes? ¿O es el amor que lo habita, la seguridad que ofrece y los lazos que lo convierten en un verdadero refugio? Que la próxima vez que veas una telaraña brillar con el rocío de la mañana, no solo admires su perfección geométrica, sino que recuerdes la paradoja que encierra, y que, al construir tu propio mundo, busques la fortaleza que nace de la unión, la protección y el cariño, para que tu hogar sea, al contrario que el de la araña, el más fuerte de todos. ¿Te ha fascinado esta mirada a la vida secreta de la araña y su sorprendente lección?
Suscríbete a Atlas Salvaje y activa la campanita para seguir explorando las historias más asombrosas y escondidas de la naturaleza, porque en cada criatura, por pequeña que sea, hay una lección enorme esperando a ser descubierta. La próxima aventura te espera, quizás en la rama de un árbol, en una gota de rocío o en el hilo más fuerte y frágil a la vez. Nos vemos en el próximo capítulo.